Poderoso el nombre de Jesús. Así que nos hemos quedado, vamos a estar leyendo Hebreos, el libro de Hebreos el capítulo 8, del verso 1 en adelante. Y el tema, obviamente, habíamos hecho una pausa, estamos estudiando el libro de Hebreos. Y en esta hora vamos para el capítulo 8, con el favor de Papá Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Poderoso el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 8. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Decir la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal de los que vivimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdocio que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todo lo que las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo, dice: he aquí viene día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Por tanto, ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, diciendo el Señor: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos Dios, y ellos serán para mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguna a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por el viejo al primero, y lo que se va por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Demos gracias a Dios por la palabra. Padre, damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú las bendigas, Padre, que tú bendigas esta palabra en esta hora, que podamos ser de bendición en esta preciosa hora. Te pedimos que tú bendigas, Dios mío, alabado sea el nombre de Jesucristo. Todos los que van a estar escuchando este mensaje, alabado sea Dios, y todos los que están aquí presentes, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que, gloria a Dios. Puede tomar asiento, gloria a Dios, en esa bendición. Adoramos tu precioso nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a dar un repasito, amén, al libro de Hebreos, gloria al nombre del Señor. El propósito del libro de Hebreos, gloria al nombre del Señor, era que era una epístola. Obviamente no se sabe el escrito, pero era dirigido a los judíos, y obviamente tiene como principal mostrar a Cristo como supremacía. Amén, la supremacía de Cristo, aleluya. El capítulo 1 está hablando que Jesús es superior a los ángeles. El capítulo 1 verso 1 lo que está hablando es que, amén, aleluya, ahora Dios, habiendo hablado por mucha manera a vuestros padres por medio de los profetas, Dios ha hablado por medio de su Hijo, está estableciendo la supremacía de la revelación de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y también está
estableciendo la supremacía del Hijo sobre los ángeles. Amén. Y cada supremacía o cada que el escritor presenta trae una advertencia. Gloria al nombre del Señor. El capítulo 2 es la advertencia de deslizarse de las verdades bíblicas. De esta verdad, obviamente, alabado sea el nombre del Señor, del libro, en el contexto del libro de Hebreo. Está hablando el capítulo 3 de la superioridad o la supremacía de Jesús sobre Moisés. Está hablando también de reposo. En el capítulo 3 está hablando de reposo y hace una advertencia también de que si aquellas personas que estaban bajo la tutela de Moisés no entraron al reposo por medio de la desobediencia, cuánto más aquellos que desobedecen al Hijo no entrarán en ese reposo. A ver, hablando de qué, del día del arrebatamiento de la iglesia, que seremos elevados, amén, para estar con el Señor, como dice Juan capítulo 14, que aleluya, que Cristo dijo: me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros estéis, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, no lo hubiese dicho. Dice: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Evangelio según San Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Amén, alabado sea Dios. El capítulo 4 obviamente habla acerca de Jesús como el sumo sacerdote. Está hablando que Jesús, aleluya, como sumo sacerdote, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y también está hablando, hay una advertencia en el capítulo 4, capítulo 5, verso 11, contra la falta de madurez. Y esa falta de madurez también en el capítulo 6 nos dice que esa falta de madurez lleva a la gente a la apostasía. Amén. Y también vimos que en el capítulo 6 hay una advertencia sobre la apostasía. Y habíamos explicado que en el verso 6 dice: recayendo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos. Y lo que está hablando es que la apostasía, ese tipo de pecado de apostasía, es un pecado, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que es como un tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están desechando al Hijo que trae salvación, y está diciendo: aquellos que vuelven a recaer, porque apostasía es apartarse, amén, aleluya, de la fe con una actitud de rebelión. Pues está diciendo: si esas personas caen en ese tipo de pecado, no hay nada más que hacer. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie, más nadie que enviar al cielo. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque enviaron a su Hijo unigénito, o sea, lo mejor que tienen en el cielo, lo enviaron para borrarle ese tipo de pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Se está hablando que este tipo de pecado que se comete, tanto la blasfemia del Espíritu Santo como este tipo de pecado de apostasía, es un tipo de pecado que es una mancha igual o similar al pecado original que cometieron Adán y a Eva. Por eso es que es tan grave. Y dicen que si alguno comete este tipo de pecado, amén, que es imposible ser renovado, crucificado de nuevo a Jesucristo, porque ya enviaron lo mejor que tienen en el cielo, que es a su Hijo amado Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Está hablando acerca de ese sumo sacerdote, que no es según el orden levítico, sino es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y ese personaje del Antiguo Testamento, el cual Abraham, cuando salió a la guerra, le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Habíamos hablado de esos puntos, simplemente estamos, aleluya, recalcándolo. Y el capítulo 7 habíamos hablado como Jesús como nuestro intercesor delante del Padre. Alabado sea Dios. Ahora en el capítulo 8 obviamente están demostrando este libro, lo que demuestra la supremacía de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho, cómo Cristo se presenta. Y en el capítulo 8 lo que está diciendo es ahora que Cristo vino a traerle un mejor y nuevo pacto. Y en el capítulo 9 está hablando, alabado sea Dios, que ese sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahora, poderoso nombre de Jesús, tenemos tal sumo sacerdote. Después de que Cristo se apropió del castigo de los pecados de toda la humanidad al dar vida como sacrificio, entró en el cielo, donde intercede la presencia de Dios a favor de los que en Él creen. Fíjese bien, ¿por quién Cristo intercede en el cielo? Por aquellos por quien Él, que creen en Él. El ministerio de Jesucristo fue como sumo sacerdote. Abarca 6 aspectos. Número 1, Él fue a la vez sacerdote
y el mismo sacrificio a la misma vez se ofreció por todas las personas como un sacrificio perfecto por el pecado, derramando su sangre y muriendo en lugar de nosotros los pecadores. Segundo aspecto, es el mediador del nuevo pacto y mejor pacto, porque todos, para que todos los llamados recibamos la promesa de la herencia. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. Punto número 3, el que está en el cielo, en la presencia de Dios, para darle la gracia de Dios a los que creen. Mediante su gracia que les imparte a los creyentes, Cristo lo regenera y derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Cuarto, Jesucristo funge como mediador entre Dios y los que habiendo quebrantado la ley de Dios, buscan el perdón y la reconciliación. Recuérdense que cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de representante de los hombres delante de Dios, y Cristo vino a tomar ese lugar por nosotros. Estamos remontándonos al Antiguo Testamento, al tabernáculo, donde, ¿verdad? Aleluya, Moisés hizo, como acabamos de leer, que Moisés hizo conforme al modelo que le fue presentado. Y el tabernáculo tenía tres partes importantes: era el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y era como una carpa porque eran movibles. Amén. Y cuando al pueblo de Dios se le dio la ley, ¿verdad? Que son 613 mandamientos y ordenanzas, que se divide en la ley social, la ley moral y la ley espiritual. También se establecieron, ¿verdad?, ese protocolo, esa sombra, como dice el libro de Hebreos, que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Por eso que toda la tipología, cómo se ofrecía el sacrificio, los animales, todo tenía que ver con la tipología de Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. También tenían que ver, gloria al nombre del Señor, con todo, gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar aquí algo si puedo, rapidito. A su nombre sea la gloria. Poderoso el nombre de Jesús. Bueno. Poderoso el nombre de Cristo. Quiero enseñarle algo para que sepa de lo que estamos hablando. No, ese no se va a ver. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si lo mostramos aquí. A su nombre sea la gloria. A ver si lo podemos mostrar aquí en la pantalla para que usted pueda apreciar lo que estamos hablando. Pero esta computadora está media lentita. Gloria al que vive. Un intento más, porque se quiere guardar como está bien, no sé por qué no manera me lo está guardando en mi computadora. Estoy contando esta computadora, la computadora de arriba, se me está guardando aquí, pero seguimos para adelante. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, gloria al nombre del Señor. Todo era sombra de lo que había de venir. Estaba el lugar santo, el lugar santísimo, estaba lo que era el altar de bronce, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Estaba el lavacro, donde el sacerdote se lavaba las manos, reflejaba su rostro, tipo de la palabra. Estaba, amén, la mesa de la propiciación, donde el pan se ponía cada día. Era un pan que representaba Cristo, el pan de vida. Estaba el candelero, que representa la luz, que Cristo es la luz del mundo. En el lugar santísimo estaba dividido, amén, era como el lugar, el atrio era una carpa, era como una verja vuelta redonda, y en el centro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, como si fuera tipo de carpa.
Esa carpa interior estaba dividida en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, por medio de una cortina, que fue cuando Cristo murió, aleluya, se rasgó el velo. Fíjese cómo la Biblia dice, de arriba abajo, ¿verdad? Como quien dice, Dios mismo rasgó el velo por causa del sacrificio de Cristo. Y como dice la Biblia, que tenemos acceso a la presencia de Dios mediante, obviamente, la fe y mediante Cristo, ¿verdad? Y tipológicamente tenemos ese lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. En esa arca del pacto contenía tres elementos. Estaba, amén, estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba las tablas de la de ley, amén, gloria al nombre de Jesucristo, y estaba el maná también, gloria al nombre del Señor. Pero todo eso estaba cubierto, era de oro puro, había dos querubines encima, gloria al nombre del Señor, y esa era la tapa del propiciatorio, que literalmente significa el trono de misericordia. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio, sangre a favor del pueblo, y quedaban los pecados cubiertos una vez al año, y tenía que repetirse. ¿Por qué tiene que repetirse? Porque el sacrificio era imperfecto. Por eso que cuando Cristo se aparece y está siendo bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Amén. Y aquí lo dice que es un mejor pacto bajo mejores promesas. Pablo habla, usted puede leer el libro de Gálatas, el libro de Romanos, que habla acerca de la diferencia de la gracia y la ley. Y usted puede observar en ese libro, que es muy profundo, muy tremendo, muy edificante, de cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley era señalar el pecado al hombre. Por eso Pablo dice que él no conoció el pecado si no fuera a causa de la ley, porque por causa de la ley conoció que el pecado estaba en él. Pablo dice en su libro de Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, alabado sea el nombre del Señor, que el pecado, la ley, el hombre no la podía guardar, porque la ley era espiritual y el hombre estaba vendido al pecado. Sí, hermano. Y como el hombre no podía guardar la ley, por eso que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque aquí habla en el capítulo 8 de Hebreo, del verso 8 hasta el verso 12, está hablando del nuevo pacto. Y el nuevo pacto lo que dice es que Él puso las leyes en las tablas de vuestros corazones. Ya no estaba afuera, ahora está adentro. No solamente eso, nos dio al Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Y voy a leer otra versión. Poderoso el nombre de Cristo. Otra versión donde lo explica muy bien en Romanos capítulo 8, verso 2 en adelante. Poderoso el nombre de Cristo. Romanos capítulo 8. Su nombre sea la gloria. El verso 3. Esta versión dice de la siguiente manera para que pueda entender. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio hijo en cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre vosotros. Esa es otra versión. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 8, verso 3. Por eso que la Biblia, Romanos capítulo 8, comienza diciendo que ¿qué? Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo. Poderoso el nombre de Cristo. A su nombre sea toda la gloria. ¿Se oye, hermano? Muy bien.
ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida. Jesús, mediante que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne el pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso Juan dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto bendice el nombre de Jesucristo? Poderoso el nombre de Jesús. Así que Juan está hablando, Hebreo está hablando de ese nuevo pacto mejorado por medio del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto me siguen, hermano? Eso quiere decir que lo que nosotros necesitamos es a Cristo. ¿Sí, hermano? A Cristo, su palabra, su Espíritu Santo. Esto es importante porque el libro va dirigido para los hebreos, judíos. Y la iglesia de hoy se le metió una manía de judaizarse, poniéndose talí, poniéndose un montón de cosas, que si aquello, que si lo otro. Y lamentable, y si usted lee el libro de Hebreo como lo estamos leyendo en su contexto, mucha gente dice, no, que eso no es pecado. Pues mire, cuando usted cree que el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, no es suficiente, y usted tiene que acudir a metodología o a fetiches para llegar al Padre y no por medio de Cristo, es una ofensa para Cristo. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Porque es que el libro de Hebreo te lo está diciendo. Él es superior a los ángeles, es superior a Moisés, Él es nuestro sumo sacerdote. Está hablando del mejor pacto. Pero el pueblo judío insistía en sus costumbres débiles. Es un problema. Hace poco estaba viendo una actividad. Se calcula que fueron 100,000 personas en la oración. Y al final, no sé si al final o al principio, hay unos judíos, no sé si eran judíos, no es, porque hoy en día usted no sabe. Se pusieron el talí, comenzaron a soplar un chofar y comenzaron a bendecir al pueblo en hebreo. Y la persona que estaba haciendo el frente estaba haciendo este signo que usted ve aquí. Y en las costumbres judías hay mucho ocultismo, aunque usted no lo sepa. En la cultura judía hay mucho misticismo. ¿Ve? Una cosa es lo que Jehová le dio y otra fue lo que ellos le añadieron a la ley. Y en ninguna parte de la Biblia dice que los sacerdotes bendicen al pueblo así. Son costumbres místicas de la cábala judía. Y usted se da cuenta ahí, hermano, que el pueblo acude a cosas que ni siquiera son bíblicas para darle más poder o más énfasis a lo que están haciendo. La Biblia dice que se ora al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Así que no tiene que ver nada que usted se ponga un talí en la cabeza para que recibir una conexión más directa con Dios, porque eso no sirve, hermano. Eso no tiene que ver nada. Entonces, eso es lo que demuestra, eso es lo que Pablo hablaba en Romanos capítulo el 14, si no me equivoco, cuando dice recibir los débiles en la fe, no para contender sobre opinión sobre ellos, porque los débiles en la fe son los que necesitan estos tipos de añadiduras para fortalecer su fe. Necesitan tocar, necesitan ver para fortalecer su fe, pero nuestra fe tiene que estar puesta en que no es lo que usted puede tocar, no es la sombra, porque aquí claramente en Romanos capítulo, aquí en Hebreos capítulo 8 está diciendo que aquello es sombra de lo que había de venir, no es lo perfecto. Entonces estamos desechando lo mejor, lo perfecto por la sombra. Qué triste, ¿verdad que sí? Y así anda el pueblo de Dios, desechando lo verdadero, lo perfecto y aferrándose a la sombra. Usted no está avanzando, usted está retrocediendo. Aleluya. Es como si yo me vengo aquí a aparecer, hermano, ya no me llame Pastor Omar, llámeme Rabí. Rabino. Y me cambio hasta el nombre. Entonces la gente, en vez de avanzar, lo que hacen es retroceder. Gloria al nombre del Señor. Ahora,
Hebreos capítulo 8 y el capítulo 10 describen numerosos aspectos del antiguo pacto, tales como el culto, las regulaciones, los ritos, los sacrificios, el tabernáculo. Analiza los diversos lugares de los muebles de estos antiguos centros del culto, Antiguo Testamento. El propósito del autor es doble. Número uno, comparar el servicio del sumo sacerdote en el santuario terrenal bajo el antiguo pacto con el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial bajo el nuevo pacto. Número 2, mostrar que esos diversos aspectos del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto prefigurado tipifican el ministerio de Cristo, quien inauguró el nuevo pacto. Este artículo comprendía las referencias entre esos dos pactos. Número 1, bajo el antiguo pacto, la salvación y la buena relación con Dios se producía mediante la fe expresada por la obediencia en su ley a un sistema de sacrificio. Estos tres propósitos principales del Antiguo Testamento eran: número 1, le enseñaban al pueblo de Dios la gravedad del pecado. Tenía propósito de enseñar al pueblo y que el pueblo meditaba la gravedad del pecado. El pecado separaba a los pecadores del Dios Santo y podrían reconciliarse con Dios y reconociendo perdón solo mediante el derramamiento de sangre, como lo dice en Éxodo capítulo 2 verso 3 al 14, Levíticos 16, 17, 11. Segundo, proporcionaba un camino para que Israel llegara a Dios por la fe, la obediencia y el amor. Tercero, señalaba o prefiguraba el perfecto sacrificio de Cristo por los pecados por la raza humana. A su nombre será gloria. Jeremías profetizó que en el futuro Dios haría un nuevo pacto, un pacto mejor con su pueblo. Y vamos a leer Jeremías capítulo 31, verso Jeremías 31, verso 31 al 34. Profeta Jeremías. Gracias, Señor, por tu misericordia. Su nombre sea la gloria. He aquí, miren, día dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Derramaré mi ley en sus mentes y lo escribiré en sus corazones. Yo seré para ellos Dios y ellos me serán para mi pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocen, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué interesante. Y aquí quiero hacer un pacto para que usted conozca cómo funciona esto. Está la ley de la doble referencia en los escritos proféticos. Escucha otra vez. Volvemos otra vez y lo repetimos. La Biblia contiene diferentes escritos, diferentes perspectivas. Unos son históricos, otros son de sabiduría y otros son proféticos. Jeremías es un libro profético, pero ese texto que está escrito también en Hebreos capítulo 8 versos 9 al 12 está citando Jeremías 31, del 31 al 34. Pero Jeremías le estaba hablando a Judá, pero Pablo está utilizando la ley de la doble referencia. ¿Okay? Se la estaba hablando para un futuro que va a ser en un futuro.
Cuando Cristo reine, reúna a su pueblo, establezca su reino milenial, va a hacer eso con Israel, con su pueblo. Pero la doble referencia es que eso se aplica a la iglesia. ¿Por qué se aplica a la iglesia? Porque ellos rechazaron al Mesías y fue injertado ¿quién? En el olivo verde, nosotros, la rama seca. ¿Ve? Somos partícipes de eso. Nos adelantamos. Ellos por rechazarlo perdieron la bendición. Nosotros lo estamos gozando ahora. ¿Se oye, hermano? Y eso en los escritos proféticos se llama la ley de la doble referencia. En los escritos proféticos. Su nombre es Salario. Por eso es que hay gente que dice, no, pastor, eso es para Israel. Pero tiene que conocer que estamos leyendo un libro profético que tiene doble referencia. A su nombre sea la gloria. Se oye, hermanito. Seguimos para adelante. Ese mejor pacto que el antiguo, Romanos capítulo 7 lo habla también, porque perdonó por completo los pecados de los que se arrepienten. Se oye. Los hace hijos de Dios. Le da corazón y naturaleza nueva que pueden de modo, o sea, lo que está hablando es de la regeneración mediante el Espíritu. En otras palabras, está hablando del nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Eso lo hace el nuevo pacto. El antiguo pacto no tenía poder para hacer eso, pero el nuevo sí. El nuevo nos cambia, alabado sea Dios. Nos perdona y nos convierte en sus hijos. ¿Cuántos alaban a ese Dios poderoso? Qué lindo es nuestro Dios, hermano. Lo lleva a una relación personal íntima con Jesucristo y el Padre. Provee una experiencia mayor con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras en el antiguo pacto el Espíritu Santo estaba limitado sobre los profetas, iba y venía, ahora nosotros tenemos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y no se limita solamente a quién, a un ministerio, sino que se expande ahora al cuerpo de Cristo en su totalidad. Aleluya. Por eso es un mejor pacto. Es un mejor pacto que el antiguo pacto. Tercero, Jesús instituyó el nuevo pacto, un nuevo testamento. Ambas ideas se encuentran en la palabra griega diateke. Y su ministerio celestial es muy superior a de los sacerdotes terrenales del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es un acuerdo, promesa utilizada, última voluntad y testamento, y la declaración del propósito de conocer la gracia y bendición divina a los que responden a Dios con fe obediente. De manera específica, es un pacto de promesas para los que por la fe aceptan a Cristo Jesús como hijo de Dios, reciben sus promesas y se entregan a Él, y las obligaciones del nuevo pacto. Escuche bien, obligaciones del nuevo pacto. Porque aunque estamos bajo la gracia, y aunque somos hechos hijos de Dios, coherederos, el nuevo pacto tiene unas exigencias también. Hay una obediencia, hay que obedecer. No existe una gracia como esa gracia barata por ahí, que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que buscar a Dios. Vive como te dé la gana, viste como te dé la gana, habla como te dé la gana y vas a ser salvo siempre. Eso no existe. A su nombre. La posición de Jesucristo como mediador del nuevo pacto se basa en su muerte expiatoria. Las promesas y las obligaciones de este nuevo pacto están inscritas en el Nuevo Testamento. Su propósito es salvar de culpa y condenación a todos los que creen en Jesús, entregando su vida a los verdaderos y obligaciones de su pacto. Vamos a leer Hebreos 9:17. Vamos a ver si está por aquí. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Qué lindo es Jesús. 9:16, 17.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. A su nombre sea la gloria. Muy bien. A su nombre sea la gloria. El sacrificio de Cristo es el mejor que los sacrificios del antiguo pacto, porque fue un sacrificio voluntario, obediente de una persona justa, que es Jesucristo. En vez del sacrificio involuntario de un animal, el sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de Jesús fueron perfectos, abiertos, abrieron el camino al perdón y la reconciliación y la santificación por completo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 10, 15 al 17. Hebreos 10, 15 al 17. Y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente le está escrita, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. A su nombre será gloria. El nuevo pacto se puede llamar del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que ministra la vida y el poder a los que aceptan el pacto de Dios. Todos los que participan del nuevo pacto por medio de Jesucristo reciben su bendición, su salvación, solo mientras perseveren en la fe y la obediencia. No existe salvo, siempre salvo. Su nombre sea la gloria. Los infieles quedarán excluidos de la bendición. Aleluya. Y eso está, creo que en Hebreos capítulo 3, verso 18. Y quien asimismo juró en entrada en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Lo que habíamos hablado ahorita, que se está comparando el reposo de Moisés, que desobedecieron a Moisés en el desierto, no entraron al reposo. Los que desobedecen a Jesús no entrarán en el reposo eterno. Se requiere fe y obediencia. Diga fe y obediencia. Muy importante, porque aún el mundo habla de fe, pero no tienen obediencia. Es una fe muerta. La fe viva es fe y obediencia. Que la obediencia te la bendición. Con la llegada del nuevo pacto, por medio de Cristo, el antiguo pacto se hizo obsoleto. Aleluya. Sin embargo, el nuevo pacto no vuelve obsoleto toda la escritura del Antiguo Testamento, sino solo el pacto mosaico, mediante el cual se ganaba la salvación por la obediencia a la ley, su sistema de sacrificio. El Antiguo Testamento no es obsoleto. Muchas de sus revelaciones señalan a Cristo, y como palabra inspirada de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. El antiguo pacto lo que es obsoleto es el medio de sacrificio. Es esa parte de la ley que contiene los sacrificios y diferentes aspectos que todos señalan a Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el nuevo pacto? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese nuevo y mejor pacto? Aleluya, que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muy importante que entendamos todo esto, hermano, porque hoy hay tantas corrientes de pensamiento. La gente volviendo a los viejos rudimentos. Aleluya, a las viejas costumbres. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en el capítulo 10, verso 26 hasta el 36, hay una advertencia. Como cada consejo que el autor nos está dando acerca de la supremacía de Cristo, siempre va acompañado con una advertencia. En esta ocasión no es la excepción. Están presentando que el pacto es mejor que el Antiguo Testamento, pero también hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia?
La advertencia es el que peca deliberadamente. Lo vamos a leer. Verso 26 del capítulo 10 de Hebreo. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, aquel devorar a los adversarios. El que viola la ley por Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversible. ¿Cuánto mayor castigo pensáis el que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, si tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traer la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron con gran combate los padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuimos hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una misma situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y despojados de vuestros bienes, sufrieste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis gran galardón, porque os es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de Dios. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por tanto, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia de el alma. Su nombre será gloria. Seguir pecando deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad es, número 1, ser culpable de pisotear a Jesucristo y tratarlo con desprecio y menosprecio su vida y su muerte. Segundo, considerar que la sangre de Cristo como indigna de la fidelidad humana. Tercero, rebelarse contra el Espíritu e insultarlo a pesar de que trae gracia de Dios al corazón. O sea, es grave. Pastor, eso quiere decir que no se puede pecar o nadie peca, ¿sí? Lo que pasa es que existe el pecado involuntario. Usted falla, usted es un humano. Amén. Cede a las tentaciones, falla, pero ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Ahora, otra cosa es ser deliberado. Deliberado es que no hay escrúpulo, que no hay freno. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y continuamente se premedita, se planifica, se ejecuta sabiendo que lo está haciendo mal. Y la Biblia, hay una advertencia para ese tipo de actitud en contra de Cristo y en contra del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar orando y ayunando, porque son los ejercicios que nos acercan a Dios y que nos dan dominio propio para poder vencer la vida pecaminosa y para vencer, ¿verdad? Las obras de la carne. ¿Por qué? Porque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Todavía estamos en esta carne, ¿verdad? Y mientras estemos en esta carne, como dice Gálatas, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Todos se oponen para que no hagáis lo que queráis. Hay una guerra no solamente con el diablo, con la carne, con el mundo. Y solamente la única manera de vencer esos 3 frentes de batalla es con una vida consagrada al Señor Jesús. La palabra, el ayuno, el congregarse, alabado sea el nombre del Señor, la vigilia. Todos esos son ejercicios que nos dan dominio propio para poder vencer, alabado sea el nombre del Señor, a nuestra propia humanidad y vivir en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Así que hasta aquí en esta clasecita de hoy, gloria al nombre del Señor, esperando que la haya sido de bendición. Ya nos faltan 2 capítulos. Ya con la semana que viene finalizamos el libro de Hebreo. Hemos tenido una pausa por ahí, pero ya terminamos el libro de Hebreo con el capítulo 11, el capítulo 12. La semana que viene con el favor del Señor. Amén. ¿Cuánto le gusta, hermano, estudiar la palabra?